Hola mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. Aquí estamos de nuevo todos juntos para alabar y bendecir al Señor en esta mañana. Me encuentro con la hermana Marta y ya vienen los otros hermanitos en camino. Por ahí ya nos vamos ubicando en el día de hoy para grabarles este maravilloso programa que hemos llamado Vive tu vida con interioridad. Así lo llamamos, vive tu vida con interioridad. Porque lo más importante es que nosotros descubramos la grandeza de Dios que está tan cerca de nosotros, no está lejos, está dentro de nosotros. Somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y ya las personas empiezan a unirse. El hermano Arthur Mandrov, está Yolanda Saavedra, les doy un cordial saludo. Bienvenidos hermanos, nos alegra muchísimo que ustedes compartan con nosotros esta bendición. Muy bien, el tema que tenemos en el día de hoy preparado para ustedes es el tema de el reino de los cielos o el reino de Dios. Son muy parecidos. Lucas habla del reino de Dios. Mateo habla del reino de los cielos. ¿Qué es ese reino de los cielos? Por ejemplo, en Mateo 3:2 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es muy valioso. Ya viene Sandra, yo creo, por ahí en el camino, ahí nos está saludando. En Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, es prácticamente la misma idea, pero no definen qué es el reino de los cielos. Si nosotros miramos en la Biblia, Cristo dice que el reino de los cielos se ha acercado, que el reino de los cielos está entre vosotros, venga a nosotros tu reino. Pero ¿qué es el reino de los cielos? De eso es que vamos a hablar un poco. Y yo voy a partir desde el Edén. En el Edén se vivía en el reino de los cielos. Si nosotros queremos saber cómo es el cielo, pues exactamente como se vivía en el Edén. ¿Y cómo es el reino de los cielos? Como se vivía en el Edén. Pero recuerden que se perdió por Adán. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vino Jesucristo a rescatar? Pues lo que vino a rescatar es el reino de los cielos entre nosotros. Y de eso vamos a hablar. Otro pasaje que nos habla del reino de los cielos es Mateo 4:23. Vea que en los primeros capítulos de los evangelios ya están hablando del reino de los cielos. Dice, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. O sea, cuando uno dice evangelio, evangelios son good news, buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? Del reino de los cielos. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ya cuando Jesús empieza su primer sermón, que es en Mateo capítulo 5, empieza hablando precisamente, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vuelve otra vez Jesús a hablar de eso. Y en el versículo 10 de Mateo 5 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y 9 versículos después, en Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y para terminar esta sesión, entonces en Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Voy a darle el paso a mi hermana Marta y después vuelvo para explicar qué es el reino de los cielos y cómo ese reino de los cielos está entre nosotros. ¿Y cuál es la diferencia entre los reinos del mundo y el reino de los cielos? Ya les voy a hablar de eso. Y mi hermana Marta, que trae muchas citas y muchas explicaciones, nos va a ayudar a entender también lo que significa el reino de los cielos. Entonces, voy a pasarle la cámara a mi hermana. Hola, mi hermana Marta, bienvenida. Muy buenos días, Dios me los bendiga. Espero se encuentren muy bien. Y nos da mucho gusto que estén al pendiente de los videos. Gracias. Gracias al pastor Ricardo Rubio que nos da la oportunidad de poder estar aquí compartiendo con ustedes, que es un gran gozo poder
comunicarnos con ustedes, poder hablar del mensaje, ¿verdad? De la palabra. Gloria a Dios. En esta mañana, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús dijo que buscáramos primero el reino de Dios. Esto significa tenemos que buscar a Dios como una prioridad en nuestra vida. Esto es primero que todo lo que ofrece el mundo. Básicamente esto significa que tenemos que desear la salvación y por consecuencia la salvación te lleva al reino de los cielos. Para el verdadero cristiano debe haber una diferencia en nuestra actitud referente a las cosas del mundo y las de los cielos. Si cuidamos de los asuntos de Dios como lo primero en nuestras vidas, buscando la salvación, viviendo en obediencia a nuestro Señor y compartiendo las buenas nuevas, llevando el mensaje de salvación a otros, entonces Dios va a cuidar de nuestros asuntos como prometió. Y si eso es lo que Jesús dijo y Él cumple lo que promete, ¿cuál es la preocupación? Pero ¿cómo podemos saber si verdaderamente estamos buscando primero el reino de Dios? Hay preguntas que podemos formularnos. ¿Dónde principalmente invierto mis energías? Esa es una pregunta. ¿Invierto mi tiempo y dinero en artículos y actividades que seguramente perecerán, o en los servicios de Dios que son los resultados de los cuales vivimos para la eternidad? Los creyentes que han aprendido a poner a Dios en primer lugar, esos son los que ponen atención lo que la palabra de Dios nos dice. Ponen su esperanza en, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios ha prometido proveer para su pueblo, supliendo cada necesidad, como lo vemos en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero su idea de lo que necesitamos a veces es diferente de la nuestra, y el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Por ejemplo, algunos ven su necesidad como hacerse ricos o progresar materialmente, pero Dios sabe lo que realmente necesitamos cuando hay tristeza, pérdida o situaciones difíciles o de soledad. Cuando esto sucede, estamos en buena compañía. Dios amó tanto a Job como a Elías. Sin embargo, Él permitió que Satanás destruyera a Job y dejó que la mujer malvada Jezabel quebrantara el espíritu de su profeta Elías. En ambos casos, Dios hizo después de estas tribulaciones que viniera el tiempo de restauración y sustento. Estos aspectos de prueba y dificultad van en contra del llamado evangelio de la prosperidad. Falsos maestros están ganando seguidores en todo el mundo con el mencionado evangelio de la prosperidad. Ellos dicen, Dios quiere que seas rico, y esto no es el consejo de la Biblia, y ciertamente no es el consejo del gran maestro Jesús. Buscad primeramente el reino de los cielos, o sea, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta no es una fórmula para adquirir riquezas, sino una regla o dirección de cómo funciona dentro de los mandatos de Dios. Jesús enseñó que no debemos poner nuestra atención y esfuerzo en las cosas de este mundo, pues todo es engaño y mentira. Nuestro enfoque debe estar en el reino de los cielos, el carácter cuidadoso y protector del Padre. El reino es esa esfera de la vida presente donde Jesús es el Rey. El señorío de Cristo es una serie de valores en el reino de los cielos, los cuales les voy a hablar en la siguiente parte. Ahora viene mi hermanita Sandra. Muy bien. Sí, mi hermanita Sandra. Sí, hola, buenos días. Ahora estamos hablando del reino de los cielos, ¿verdad? ¿Qué significa para cada uno de nosotros en nuestra propia opinión y qué significa en la Biblia?
y qué significa para nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, ¿verdad? En Apocalipsis dice 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y en Pedro, segunda de Pedro 10, es por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino entero de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En mi opinión personal, para mí el reino de Cristo, y ya lo he dicho muchas veces en otras ocasiones, significa pues todo lo que hemos hablado todo este tiempo, ¿verdad? Es como el reino de Cristo es todo lo que, como aceptar a Cristo, arrepentirse, aceptar a Cristo y caminar en Él, mirar al prójimo como uno mismo, ayudar con mucho amor, o sea, todo significa amor. Y para mí el reino es aprender más y crecer en su palabra cada día, quitarme de las cosas mundanas. ¿Qué más? Pues que significa muchas cosas para mí, no sé ni cómo explicarlas. Tenía muchas cosas en mi cabeza y ahora ya se me perdieron. Pero también lo que no he tocado el tema y siempre se me va de mi mente es de que más aquí en la iglesia, ¿verdad? Que somos todos una iglesia, la unión hace el reino de Cristo, porque si no hay unión y comunicación, o sea, ¿dónde vamos a ir? Si no hay esa unión que Dios quiere que estemos así en amor y todo, y que nos miramos como uno mismo, o sea, no hay reino. Y también tiene mucho que ver de como los líderes, ¿verdad? Como el pastor, que le demos también ese apoyo, que no lo dejemos solos en que nomás ellos andan haciendo su deber en Cristo y caminando en Dios, y que nosotros no pongamos de nuestra parte como la iglesia, ¿verdad? Que nomás Él esté dando y orando por nosotros, pero nosotros ¿qué hacemos? ¿De qué sirve que el pastor ore, verdad? Si nosotros no ponemos de nuestra parte. En un momento regreso con ustedes y ahora le paso al pastor Ricardo, gracias. Muy bien, apreciados hermanos. Entonces, estamos hablando del tema del reino de los cielos o el reino de Dios. Lucas dice reino de Dios. Mateo dice reino de los cielos. ¿Qué es eso el reino de los cielos? No lo sabemos así en estricta seguridad, con definición. La Biblia no define el reino de los cielos. Habla solamente que seremos como el reino de los cielos, que tenemos que acudir al reino de los cielos. Estas son las parábolas del reino. Mateo 13 lo dice claramente, que hay parábolas del reino. ¿Cómo será el reino de los cielos? La vida eterna la define, porque en Juan capítulo 17 versículo 3 el Señor define: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, a ti Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea, ya define la vida eterna, pero no define el reino de los cielos. Pero uno sí busca en la Biblia y se da cuenta qué es eso del reino de los cielos. Entonces yo lo llevo a Génesis. En el capítulo 3 podemos ver exactamente lo que significa el reino de los cielos. Ese reino de los cielos es la voluntad de Dios explícita en la creación, para que la creación adore a Dios. Cuando las criaturas hechas por Dios no adoran a Dios, entonces le cambian el reino. Entonces son los reinos del mundo, los reinos de Satanás, pero no son reinos de los cielos. Eso es lo que yo les quiero probar en el día de hoy. Esa es la prueba, la tesis es esta. La tesis es que Dios hizo los cielos, hizo la tierra, estableció su reino en el cielo, estableció su reino en la tierra. Pero en la tierra se dañó el reino, entonces lo sacó del reino de los cielos, y ahora Jesucristo vino a recuperar lo que se había perdido. Eso es lo que le dice a Zaqueo, el que viene a recuperar lo perdido, y entonces recupera otra vez el reino de los cielos, o sea, recupera otra vez el paraíso. Y mira cómo lo pruebo, voy a probarlo por la Biblia. Dice en Génesis, en el capítulo 2, versículo 4, dice:
estos son los orígenes de los cielos. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Cuando fueron creados, o sea, los cielos fueron creados, la tierra fue creada. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y entonces aquí viene lo maravilloso, ¿cómo los creó? Entonces dice, y toda planta del campo antes que fuese la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Ese es el paraíso, ese es el reino de los cielos. Hágase tu voluntad en el reino del cielo como en la tierra. Entonces Jehová Dios, o Dios, Yahvé, como ustedes lo quieran llamar, yo estoy usando Reina Valera acá, pues me dice Jehová, pero no te dice Dios o Señor. Dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente y lo puso allí en el Edén. Pero ¿qué pasó? Que el hombre falló. Y eso les voy a hablar. ¿Cuál fue la falla? ¿Qué pasó con la falla? ¿Qué fue lo que perdió el hombre? Perdió fue el reino de Dios. Y entonces ahora lo recuperó con nuestro Señor Jesucristo y les traigo muy buenas citas para que podamos entender eso. Le doy el paso a mi hermana Marta. Estamos hablando del reino de los cielos. Jesús es el Rey. El señorío de Cristo es una serie de valores. En el reino de los cielos debemos preocuparnos por hacer tesoros en los cielos, pues los tesoros en la tierra se corrompen. Buscar a Jesús me hace salvo y no culpable. Esto es parte del reino de los cielos. Me considera su hijo y mucho más que las aves, y Dios cuida de ellas, cuanto más a nosotros. Como hijos comprados por la sangre de Cristo Jesús, su Hijo unigénito, Dios tiene cuidado de nosotros. En Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. La misión de la iglesia es ser un instrumento para que todos deseen el reino de Dios, hacer que la peregrinación humana hacia la promesa sea feliz y más fácil, más segura. El reino de Dios es la voluntad divina de que todos los seres humanos nos arrepintamos de nuestros pecados y aceptemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Mateo 10:7 dice, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, así como predicaba Juan el Bautista en Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Podemos comprender que el reino es todo aquello que se refiera a Jesús nuestro Señor. En esencia, reino de los cielos es sinónimo de reino de Dios. El reino de los cielos es la esfera o atmósfera en la cual se reconoce la soberanía de Dios y su autoridad. Los valores de su reino son verdad, amor, justicia y libertad. La verdad nos hará libres, el amor nos unirá y la justicia nos hace solidarios, o sea, unidos. Y todo esto nos convierte en hijos de Dios. El reino de Dios, un destino que se alcanza individualmente. El reino de los cielos debe ser el lugar donde finalmente convivimos con Dios en ese lugar celestial divino, completamente espiritual. Es el lugar donde está el trono de Dios, donde miríadas de ángeles adoran a nuestro Dios. Bien, reino es aquel territorio cuyos habitantes están sujetos al rey. El reino de Dios es el sistema de gobierno de Dios y este tiene una constitución, la cual es la Biblia. Es donde encontramos los principios, estatutos, mandatos, preceptos y mandamientos que rigen el gobierno o reino de Dios. Cuando nos sometemos a la autoridad y santa voluntad de Dios, comenzamos a vivir guiados por sus instrucciones. Entonces, somos transferidos todos de todos los reinos terrenales al reino de Dios. Ahora estamos sujetos a unas leyes diferentes. Ahora paso con ustedes a la hermana Sandrita. Muy bien. Sí, hola,
Bienvenidos de nuevo, muchas bendiciones a todos, a cada uno de ustedes. Ojalá que este mensaje sea positivo en su mentalidad y en su vida. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia sobre el reino de Dios? ¿Qué hará dicho el gobierno? ¿Cuándo logrará el reino que se haga la voluntad de Dios en la tierra? Muchas personas de todo el planeta conocen la famosa oración del Padre Nuestro. Como generalmente se llama, es una oración que el propio Jesucristo dio como modelo y que tiene mucho significado. Y tiene tres primeras peticiones. Y hice unos anotes sobre qué significa. Dice, el inicio de la oración es el modelo de Jesús, dijo a sus oyentes. Ustedes pues tienen que orar de esta manera, que es el Padre Nuestro, ¿verdad? Es Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Efectúese tu voluntad como en el cielo, también sobre la tierra. Mateo 6, 9 al 13. ¿Qué significan estas tres peticiones? Ya hemos aprendido mucho sobre Dios y también hemos aprendido sobre la voluntad de Dios, tanto que el hecho como lo que hará a favor de la humanidad, ¿verdad? Pero ¿a qué se refería Jesús con la petición? Venga tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? ¿De qué manera su venida santificará o hará santo el nombre de Dios? ¿Y qué relación tiene el hecho de que venga el reino con que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, verdad? El reino de Dios es un gobierno que ha establecido Jehová. Él mismo escogió al rey de ese gobierno. ¿Quién es el rey? Jesucristo es el rey. Es superior a todos los gobernantes humanos. Por eso se dice que es el rey de los que reinan y señor de los que gobiernan como señores. En Timoteo 6:15, Jesús tiene el poder de hacer muchas cosas buenas que cualquier gobernante humano, incluso que los mejores. Y en Hechos 2:33, por lo tanto allí es donde está el reino de Dios, en el cielo. Por eso la Biblia lo llama un reino celestial. En 2 Timoteo 4:18 dice, pero aunque esté en el cielo, ejercerá su poder sobre la tierra. Revelaciones en Apocalipsis 11:15. Jesús es un rey excepcional. ¿Por qué decimos esto? Para empezar, porque nunca morirá. La Biblia dice que en comparación con los reyes humanos, Él es el único que tiene inmortalidad, que mora en luz inaccesible. En Timoteo 6:16 dice, de manera que todas las cosas buenas que hagan serán permanentes, y sin duda hará muchas. Y para pasarle la cámara al pastor, voy a concluir con Timoteo. Dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invencible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Muy bien. Entonces les estaba hablando de cómo inició el reino de los cielos. El reino de los cielos inició cuando Dios creó los cielos. ¿Cuándo inició el reino de los cielos en la tierra? Pues cuando Dios creó la tierra. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y entonces creó a Adán. Ya habíamos quedado ahí en el capítulo 2 de Génesis, en el cual Dios creó a Adán. Maravillosamente lo creó, le sopló en la nariz. Lo hizo de barro, sopló en la nariz y como yo les decía ayer, del color amarillo que era la tierra, le sopló el color azul y salió el color verde. Maravilloso, ya salió el hombre con alma viviente. Alma viviente, ya después cuando Jesucristo dice espíritu vivificante. Maravilloso ese Adán. A mí me maravilla pensar en este pasaje bíblico. ¿Cómo era el paraíso? ¿Cómo era el Edén? Era el reino de los cielos. Y entonces dice, y Dios plantó un huerto en Edén, plantado por Dios. ¡Qué maravilla! Cuando uno va a un lugar, cuando está la naturaleza allí virgen, uno ve que eso parece el paraíso. Y plantó allí en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y lo puso allí en el Edén, en el huerto del Edén, para que labrara y lo guardase, en el versículo 15. Luego en el versículo 16, capítulo 2 de Génesis, versículo 16, dice, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrá comer,
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea que en el huerto estaba la vida, y había vida, pero la vida consiste en hacer la voluntad de Dios, el propósito de Dios, y todavía tenemos eso. ¿Tú quieres morir? Sálgate del propósito de Dios, te mueres inmediatamente. No, pero mire, sigo respirando y sigo comiendo y sigo engordando. Sí, pero muerto, estás muerto porque no tienes el Espíritu de Dios, no estás conectado con Dios. Aunque físicamente parezcas bello, hermoso y tengas una inteligencia, una voluntad, conciencia, afectividad, memoria perfecta y nada te duela, estás muerto porque estás sin Dios. El ser humano sin Dios muere. Y dice que en el 2:18 dice, y Jehová Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Y sabe qué hizo para la ayuda idónea? Hizo los animales. Dice, y Dios formó más de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo le había de llamar, y todo lo que llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea que hizo los animales como ayuda idónea. Y dice Dios, pero no encontró, dice la Biblia, no encontró ayuda idónea. Entonces, ahí hizo la mujer. Y después que hizo la mujer de la costilla, recuerden todo esto, no les quiero pasar porque ya me va a acabar no quiero detenerme ahí, ya se me va a acabar el tiempo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y serán una sola carne, maravillosamente. Pero, ¿qué pasó? Que Satanás estaba rondando para quitarles esa bendición, para dañar, malograr, destruir el reino de los cielos que estaba en la tierra. Lo dañó y ahí viene la caída, lo de la serpiente. Va a pasarle a mi hermana Marta y luego les explico lo de la serpiente y cómo se recuperó el paraíso de nuevo. Hablaba yo de que somos transferidos de todos los reinos terrenales al reino de Dios. Ahora estamos sujetos a unas leyes diferentes a las del reino de Dios y pertenecemos a una comunidad diferente, a la comunidad de los verdaderos cristianos. El Espíritu Santo nos ayuda a obedecer a Dios, este espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La palabra de Dios menciona que después de ser bautizados, nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estos que solo piensan en lo terrenal son los que buscan las añadiduras primero y al último el reino de los cielos. Y nosotros, los verdaderos creyentes, ya somos ciudadanos del reino de Dios. Y nuestro Rey y Señor es Jesucristo. En 1 Corintios 6, 9 al 10, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Rendidos ante nuestro Señor Jesucristo, todo esto pasa a formar parte de un pasado para aquellos que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús en Lucas 19. Nosotros ya no somos extraños ni extranjeros, pues ya hemos nacido de nuevo y somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por esto Jesús dijo, de cierto te digo, que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Por lo tanto, esforcémonos más todavía para asegurar el llamado de Dios, quien nos eligió. Si lo hacemos,
no caeremos, y se nos abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora tenemos a la hermanita Sandra. Sí, hola, bienvenidos de nuevo. ¿Qué predice la Biblia sobre Jesús? Él reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y su deleite estará en el temor de Jehová. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que sepa de oídas, sino que juzgar con la justicia a los pobres y decidirá con equidad en favor de los mansos de la tierra. Isaías 11, 2, 4. En la Biblia, estas palabras muestran que Jesús va a reinar sobre los seres humanos con justicia y compasión. Dios no gobernará solo, sino acompañado de otros reyes. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: si seguimos aguantando, también reinaremos juntos. En 2 Timoteo 2:12, así es, Pablo, Timoteo y otras personas fieles, escogidas por Dios, gobernarán con Jesús en el reino celestial. ¿Y cuántos tendremos ese privilegio? Bueno, yo me pregunto eso ahora, ¿verdad? Y ojalá yo sea una de esas. El apóstol Juan, contempló en una visión al Cordero, a Jesucristo de pie sobre el monte de Sión, supuesto rey en el cielo, y con él 144,000 que tienen escritos en sus frentes el nombre de él y en el nombre de su Padre. ¿Quiénes son esos 144,000? Juan mismo lo aclara: estos son los que van siguiendo al Cordero, no importa dónde vaya. Estos fueron comprados de entre la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero. Revelaciones 14, 1, 4. En efecto, son seguidores fieles de Jesucristo, a quienes se elige para que gobiernen con él en el cielo. Después de morir y de resucitar en el cielo, van a reinar sobre la tierra junto con Jesús. Revelación 5:10. Desde los tiempos de los apóstoles, Dios ha ido escogido a cristianos fieles al fin de completar la cifra de 144,000. Jehová ha sido muy amoroso al decidir que Jesús y los 144,000 gobiernen en la humanidad. Para empezar, Jesús fue hombre y por eso conoce los sufrimientos del ser humano. Pablo dijo que no es alguien que no pueda condolerse de nuestras debilidades, sino alguien que ha sido probado en todo sentido, igual que nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15, 5:8. Los que gobernarán con él también han aguantado los sufrimientos propios de los seres humanos. Además, han luchado contra la imperfección y han padecido todo tipo de enfermedades. Sin duda, entenderán los problemas que afronta la humanidad. Muchas gracias y ahora le paso al pastor Ricardo. Muy bien, entonces estábamos en lo de el Edén. El Edén es el paraíso. El paraíso, el Edén, es el reino de los cielos aquí en la tierra. Es el reino de Dios. Porque ya leímos que estos son los orígenes de los cielos y estos son los orígenes de la tierra. Los orígenes de los cielos fue cuando Dios los creó y los orígenes de la tierra fue cuando Dios los creó. Lo puso al ser humano bien, maravilloso, en contacto con la naturaleza, todo perfecto. Pero vino el diablo y falló. El diablo estaba con Dios, el Satanás, y estaba con Dios y resolvió venirse para la tierra y se tomó la tierra. ¿A través de quiénes? Pues de nosotros. Porque dice así, dice la palabra, que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comerás, de él ni le tocarás, porque moriréis. Entonces, aquí el problema es que el reino de los cielos es vida y el reino de Satanás es muerte. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y entonces la mujer y el hombre y todos comieron y se les abrieron los ojos y perdieron la vida inmediatamente. ¿Qué pasó? Que Dios en el capítulo 3, versículo 24 dice, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, fueron expulsados. ¿Se acabó el paraíso? No. El paraíso sigue. ¿Se acabó el reino de los cielos? No. ¿Se acabó el reino de Dios? No, no se acabó. Se acabó fue que el ser humano disfrutara del reino de los cielos. Y entonces el ser humano, al verse desprovisto del reino de los cielos, creó su propio reino. Y eso es lo que se llama civilización. Eso empezó hace 6,000 años. 6,000 años hace que el ser humano salió del paraíso. Y hace 6,000 años fue que el ser humano empezó a crear su propia civilización y la creó sobre 4 cosas, que está en Apocalipsis 6:1 al versículo 6. Dice, creó la ciencia, creó la religión, creó la economía y creó la política. Y sobre esas 4 patas de una mesa, creó la civilización y dijo, ahora sí estoy en el reino, ya creé mi propio reino. Ese es el reino de los cielos. Pero no el reino de los cielos creado por Dios, sino el reino inventado por el ser humano porque tuvo que crear otro reino. Y lo podemos probar en Mateo 4:8. Entonces ya voy al Nuevo Testamento. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, a Jesús en las tentaciones. Y hubo grandes voces, lo llevó al monte más alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Sí ve? El ser humano creó otros reinos. Y en la cabeza, Satanás. O sea, que la medicina, la religión, la ciencia, la religión, la política y la economía están tomadas por Satanás. Porque están fuera del reino de los cielos. Claro, si aceptamos a Jesucristo, esa economía, esa ciencia, esa política y esa religión, pues empiezan a ser parte del reino de los cielos, el reino de Dios. Empiezan a ser parte del paraíso, pero como el ser humano es rebelde, no acepta a Dios, por lo tanto, está desprovisto. Y de eso les voy a hablar al final, ya para terminar. Pero le voy a dar paso a mi hermana Marta. Dice la palabra de Dios en Lucas 17:20, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Este era Jesús, es Jesús. Es como dice el pastor, cuando viene Jesús a nuestras vidas, entonces cambia todo. Es como hablaba yo anteriormente. Todos los gobiernos terrenales nosotros los hacemos a un lado y seguimos en el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces es cuando entramos al reino de los cielos. Es cuando nos hacemos ciudadanos del reino de los cielos. Estamos en el reino de los cielos cuando nosotros somos realmente obedientes a lo que el Señor nos manda. Siempre va a ir conectado el reino de los cielos con Jesús. Y si Jesús es nuestro rey, pues Él es el rey del reino de los cielos. Y si nosotros somos los súbditos, somos los servidores, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ser obedientes a lo que Él nos enseña a través de su palabra. También por eso hablaba yo acerca de que la Biblia es la constitución del reino de los cielos. Amén, amén. Es la que nos guía, es la que nos enseña, es la que nos muestra cómo se debe de vivir, los mandatos, los preceptos, los estatutos, los mandamientos, la guía para el buen vivir, el vivir que es el correcto dentro del reino de los cielos. Gloria a Dios. O sea, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando venimos reconociendo que a través de Cristo es como podíamos encontrar la salvación, es cuando nosotros nos sometemos a la autoridad, el gobierno, el reino de Cristo, que es el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús es el Dios encarnado. Entonces, si es el reino de Dios, pues es el reino de Jesús. Y nosotros sabemos que a través de la palabra
que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Así que a través de Jesús es como podemos estar en el reino de los cielos. También decía yo anteriormente que si estamos en Jesús y Jesús en nosotros, vivimos en el reino de los cielos aunque estemos en la tierra, pero que también hay el lugar ahí en donde vamos a estar conviviendo y viviendo a la luz de Cristo. Dios me los bendiga. Paso con ustedes a la hermana Sandra. Sí, muchas bendiciones. En San Juan 3:3 respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén, amén. Lo voy a leer en inglés. Jesus answered and said unto him, verily, verify, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. O sea, es lo que está hablando la hermana Marta, ¿verdad? No veremos el reino de Dios si nosotros no nos sometemos a Dios y nos arrepentimos y ya para ser salvados y caminar y seguir sus pasos, ¿verdad? Y con sus mandamientos. Jesús no solo mandó a sus discípulos que oraran para que viniera el reino de Dios, también les dijo que debían pedir que se hiciera la voluntad de Jehová como en el cielo, también sobre la tierra. En el cielo donde está Dios, los ángeles fieles siempre han hecho la voluntad divina. Y pues miramos que pues el ángel, ¿verdad? El Satanás, Dios permitió que él y sus espíritus, o sea, los demonios los siguieran, pero Dios los dejó que permanecieran ahí un tiempo en el cielo, ¿verdad? Luego los desarrojó. Pero por lo tanto, en los días de Jesús, no todos los seres que habían en el cielo estaban haciendo la voluntad de Dios, pero eso cambiaría cuando Jesucristo comenzara a gobernar en el reino de Dios y luchara contra Satanás. Está en Revelaciones 12, 7 al 9. Y oímos en Revelaciones 12:10, ¿verdad? Que dice, oí una voz fuerte en el cielo decir, ahora han acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, Satanás, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Se ha dado cuenta de que ese versículo se menciona dos importantes sucesos. El primer lugar es empieza a gobernar el reino de Dios, que es dirigido por Jesucristo. El segundo lugar, Satanás es expulsado del cielo y arrojado a la tierra. ¿Cuáles han sido las consecuencias? ¿Verdad? A causa de esto, alégrense en cielos y los que residen en ellos. Revelaciones 12:12. Así es, los ángeles fieles se alegran porque como se echó a Satanás y sus demonios del cielo, todas las criaturas que allí quedan son fieles a Jehová Dios, y entre ellas reina una paz y armonía total. De todo modo que en el cielo ya se está haciendo la voluntad de Dios. Y para finalizar y pasarles al pastor, voy a leer en Lucas. No temáis, manada pequeñas, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Muchas gracias y ojalá que esta palabra les bendizca en una manera positiva y que ya decidan seguir los pasos de Dios. Es bien hermoso y es una vida llena de amor, armonía y se siente un espíritu libre y no sé cómo explicarles porque es una cosa de cada quien cómo sentir a Dios en nuestra alma, en nuestro espíritu y es guiado automáticamente por Él y es una experiencia maravillosa. Muchas gracias y muchas bendiciones. Amén, amén. Muy bien, entonces en esta última parte les voy a decir lo siguiente. En Mateo 4:8 dice,
Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, creados por el ser humano. Ya no es el reino de los cielos, es el reino del mundo. Y le dijo, todo esto te lo daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Claro, porque en el reino de los cielos, en el Edén, en el paraíso, Adán y Eva solamente le servían era a Dios, estaban al servicio de Dios, haciendo la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Y Satanás, mire, es que esto es lo que tenemos que pensar, pero somos ciegos, sordos y mudos, no entendemos todavía cuántas veces no nos lo han dicho. Y yo desde chiquito, desde pequeñito, el catecismo que yo aprendí en la iglesia y lo que me enseñaron de chiquito es el plan de salvación, y ahí está el plan de salvación. Entonces, ¿quién se apoderó de la tierra? Pues Satanás. ¿Quién se apoderó de la humanidad? Pues Satanás. ¿Quién hizo el reino de los cielos fingiendo? O sea, es una apariencia del reino de los cielos, Satanás. Y la gente cree que sin Dios está en el reino de los cielos. Toqué el cielo con las manos, dice, la gloria de Dios. Y alzan la mano y creen que están tocando el cielo. Están tocando a Satanás. Entonces, Satanás es el rey. Pero en Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo, es decir, la civilización, la economía, la política, la religión y la ciencia, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Hijo, de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es decir, tú quieres quitarle el reino a Satanás, acepta a Jesucristo. Y ya, inmediatamente, lo que tú tienes, si tienes 10 millones de dólares, si no estás con Cristo, esos 10 millones de dólares están al servicio de Satanás, es el servicio del mundo. Pero inmediatamente tú recibes a Cristo como su Señor y su Salvador, y esos 10 millones de dólares empiezan a ser al servicio de Dios. Amén. ¿Tú te imaginas? O sea que todo empieza a ser consagrado a Dios. Todo, absolutamente todo. Amén. Todo lo que tú tienes. Amén. Todo, tus defectos, tus cosas que a veces te ignoras de ti mismo. Todo empieza a ser de Dios y el Señor empieza a hacer una cosa maravillosa en ti. Y ahí volvemos a tener el reino de los cielos con nosotros. En Filipenses 2:8, ¿cómo ganó Cristo ese reino de los cielos? Pues lo dice Pablo en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo que hemos estado hablando toda esta semana. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. ¿Sí ve cómo inmediatamente cambia todo? Aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y todo lo que tengamos, todo es todo, empieza a ser de Dios y empieza a tener sentido en la vida. O sea, es lo mismo, pero diferente. Así dice Vicente Fernández, el teólogo Vicente Fernández, el cantante teólogo. Dice, no es lo mismo, pero es igual. O sea, casi parecido. No es lo mismo, pero sí es igual. O sea, estar con Cristo aparentemente parece lo mismo. Estar con Satanás aparentemente parece lo mismo, pero es diferente. Y para terminar, en 1 Corintios 6:9, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué es que el reino de los cielos todavía no se ha hecho realidad a pesar de que Jesucristo ya lo compró con su sangre, muerte de cruz? Dice que todos andamos como ovejas cada uno por su camino, y Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros y nos liberó, nos dio vida eterna. ¿Qué es lo que pasa? Dice el Señor, porque no nos hemos ajustado a Dios. Dice en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Y aquí hace una lista de las cosas que todavía están al servicio de Satanás, porque todavía no hemos recibido a Cristo. Apenas recibamos a Cristo, todo esto cambia. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Claro, ¿y de qué está hecho el mundo? Pues de todo esto. Entonces no lo heredarán. Y en el 11 dice, y esto erráis algunos, mas ya sabéis, vosotros habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué maravilla. Si recibimos el nombre de Jesucristo,
Si hemos sido lavados, hemos sido santificados y pertenecemos a su reino, hemos recibido su nombre, entonces ya cambiamos. El reino de los cielos se hace realidad en esta tierra. Muchas gracias, Dios los bendiga. Ahora le dejo para que finalice la hermana Marta. Bien, estamos muy gozosos de poder enviar mensajes a su corazón. Recíbanlo. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra, porque en la tierra se corrompen los tesoros. O sea, están corrompidos, como dice el pastor, porque son del enemigo, son de Satanás, padre de la mentira. Él nomás hace que parezca una fantasía en tu pensamiento y en tu corazón. Mas Jesús vino a traernos la verdad pura. Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Vamos a orar para despedir este video de hoy y los esperamos mañana. Dios me los bendiga y que reciban este mensaje, abran su corazón, transforme el Señor su entendimiento para que ustedes escuchen su voz. Es Él el que habla a través de nuestra boca. La palabra de Dios es palabra de Él, es palabra que nace del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, venimos ante tu presencia con reverencia, con respeto, con un corazón contrito y humillado, Señor, reconociendo que somos necesitados de ti. Te necesitamos a cada instante de nuestra vida, más que el aire que respiramos. Te necesitamos y estamos deseosos y anhelantes de llegar a ese lugar que estás preparando para cada uno de nosotros. Les dijiste a los discípulos, y lo dice tu palabra, si no fuera así, yo no se los diría, porque tú todo lo que dices, todas tus promesas las cumples, mi Dios amado. Gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad de poder servirte a través de este medio, de poder enviar la palabra que corra hasta el último lugar del mundo, Padre Santo. La tecnología la has permitido para que la usemos para enviar el mensaje, para que seamos también obreros en aquellos lugares donde no podemos llegar personalmente. Te damos muchas gracias por la iglesia Príncipe de Paz, y te damos muchas gracias por la iglesia en todo el mundo, los verdaderos creyentes, los que somos el cuerpo de Cristo. Muchísimas gracias, mi Señor. Gracias por el pastor Ricardo Rubio. Fortalécelo, guárdalo, cuídalo, ayúdalo. Regálale tu sabiduría y de tu inteligencia divina, pero sobre todo que rebose su corazón con tu amor divino, como nosotros también, Señor, para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y poder servir como tú quieres que sirvamos. Con excelencia servimos a un Dios de excelencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya.